En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Este texto, lo reconozco, es uno de los textos más polémicos y que más controversia ha suscitado entre los cristianos. Al leerlo, encontramos un texto paradójico, pues dice dos textos que aparentemente se contradicen. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Cómo puede ser Dios y al mismo tiempo estar con Dios? Por lo tanto, para entender este texto no tenemos más remedio que analizarlo junto a otros textos que arrojarán luz, para esclarecer su significado. Aquí, al principio, Juan dice tres cosas acerca de la palabra, es decir, acerca de Jesús. La palabra ya estaba allí en el mismo principio de todas las cosas. Juan se remonta con el pensamiento al primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Lo que Juan nos está diciendo es esto: la palabra no es una de las cosas creadas, la palabra ya existía cuando empezó la creación. La palabra no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo, la palabra es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezaran el tiempo y el universo. Juan está pensando en lo que se conoce como la preexistencia de Cristo. Por lo tanto, Cristo tuvo principio, pero no fue creado, sino engendrado o nacido de Dios. Leamos 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Cristo nació del Padre. Otras traducciones dicen que fue engendrado. Por lo tanto, el Hijo no es creado, sino nacido directamente del Padre. En el caso de Jesucristo, no aplica la creación, sino que es Hijo. Él sí participa desde el principio de la naturaleza del Padre. No surgió de la nada, sino del mismo Padre. Esto lo esclarece el libro de Hebreos capítulo 1. Leamos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El Hijo, superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí? Aquí encontramos mucha información valiosa. El Padre se valió del Hijo para la creación del universo. Cristo es la viva imagen del Padre. Tras el sacrificio se sentó al lado del Padre ocupando una posición más alta que los ángeles. Por lo tanto, Cristo no es Dios, es el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo resolvemos el texto que dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Oh, el Padre y yo somos uno. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Estos textos responden a una premisa que ya leímos anteriormente: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. En 2 Corintios 4:4, leemos: Cristo es la imagen de Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios mismo. Esto queda claro cuando leemos Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Cristo es el Hijo de Dios. Pero no es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan está diciendo que Jesús tiene tal intimidad con Dios que Dios no tiene secretos con él, y que, por tanto, Jesús es la única persona en todo el universo que nos puede revelar cómo es Dios y lo que siente acerca de nosotros. Volviendo al texto de Juan 1:1, Juan nos dice que la palabra era Dios. Este es un dicho difícil de entender para nosotros, y es difícil porque el griego, la lengua en que escribió Juan, tiene una manera de decir las cosas que es diferente del español.
Cuando se usa un nombre en griego, casi siempre se le antepone el artículo determinado. La palabra para Dios es Theos, y el artículo determinado correspondiente es Hou. Cuando se habla de Dios en griego, no se usa solamente Theos, sino Houtheos. Ahora bien, cuando no se usa el artículo determinado con un nombre, ese nombre se usa como adjetivo. Juan no dijo que la palabra era Houtheos, lo que habría querido decir que la palabra era el mismo que Dios. Dijo que la palabra era Theos sin artículo definido, lo que quiere decir que la palabra era, podríamos decir, del mismo carácter y cualidad y esencia y ser que Dios. Cuando Juan dijo que la palabra era Dios, no estaba diciendo que Jesús es el mismo que Dios, sino que Jesús es lo mismo que Dios. De dos personas íntimamente compenetradas se dice que piensan y sienten lo mismo de tal manera que, si se conoce a una, es como si se conociera a la otra. Jesús está tan íntima y totalmente identificado con Dios en pensamientos, sentimientos y carácter que, conociéndole a Él, conocemos perfectamente a Dios. Así pues, al principio mismo de su Evangelio Juan asegura que en Jesús, y solo en Él, se ha revelado perfectamente a la humanidad todo lo que Dios ha sido siempre y siempre será. En la carta a los Filipenses, encontramos más información sobre la figura de Cristo. Leamos Filipenses 2, 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese que el texto no dice que Cristo es Dios, sino que es, en la forma de Dios. Ya vimos en textos anteriores cómo Cristo nació del Padre, lo cual le otorga ser de la misma esencia o naturaleza del Padre, pero no es el Padre, sino Hijo, estando sujeto al Padre. Todo esto lo digo porque algunos afirman que Cristo y el Padre son la misma persona. Otros afirman que Dios son tres personas unidos en una sola persona. Pero en la palabra de Dios no hay ningún texto que apoya tal doctrina falsa. Siguiendo analizando este texto, encontramos que es Dios quien lo ensalza sobre todas las criaturas del universo. Siempre en la palabra de Dios encontramos la diferencia entre Dios y Cristo. No hay duda que son dos personas diferentes y que el Padre es Dios y Cristo es el Hijo, pero no Dios Hijo, sino el Hijo de Dios. Si leemos 1 a los Corintios quedaremos completamente convencidos. 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. También podemos leer Deuteronomio 6, 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y 1 Timoteo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre.